Gusto volver a encontrarnos. Muy buenas noches para todos y todas. Primero que nada, felicitarles a ustedes por su perseverancia a lo largo de estos 4 días miércoles, de estas 4 semanas, para trabajar de manera sencilla, pero esperamos que sea iluminadora, este texto de Mateo, este primer evangelio que nos presenta la palabra de Dios y que ojalá nos esté dando pistas y nuevas luces para nuestro seguimiento de Jesús. Este es el último día miércoles en el que habíamos acordado trabajar el tema sobre iglesia. Entonces, pues vamos a iniciar sin más preámbulos y con el deseo que nos ayude esta reflexión a caminar. Este curso de Biblia que iniciamos ya hace un mes sobre el tema de Mateo y que el día de hoy pues queremos profundizar uno de los rasgos más importantes de este evangelio, que es como su dimensión eclesial. Decimos que este evangelio nos aporta significativas luces a este respecto. Por eso, el objetivo de este taller es conocer la eclesiología en el Evangelio de Mateo. Al hablar de eclesiología, pues estamos hablando de el estudio de la iglesia, que para Mateo es muy importante este rasgo eclesiológico. Y bueno, queremos conocer este rasgo para impulsar nuestro caminar comunitario y nuestro caminar eclesial como seguidores y seguidoras de Jesús. Por eso nos parece que este rasgo es fundamental, ¿verdad?, en nuestro caminar como cristianos. Entonces, conocer la eclesiología del Evangelio de Mateo es nuestro propósito en esta noche. Bien, como hicimos la primera vez, vamos a jugar al finalizar a partir de esta dinámica que se llama Jeopardy. Así que les invitamos a que vayan tomando sus notas, ojalá sean ganadores y ganadoras al final en el concurso que vamos a hacer. Bien, pues entonces vamos ahora a disponernos para este último día del taller y les invito nuevamente a que pongamos la palabra de Dios delante de nosotros y podamos hacer un momento de oración. Sé mi luz, enciende mi noche. Sé mi luz, enciende mi noche. Sé mi luz, enciende mi noche, mi noche. Sé mi luz, sé mi luz, sé mi luz, enciende mi noche. Sé mi luz, enciende mi noche. Sé mi luz, enciende mi noche, mi noche. Sé mi luz. El camino sin ti es tan largo y tu llanto acoge mi dolor. Tu palabra acalla mi miedo y tu grito se expresa en mi canto. Sé mi luz, enciende mi noche. Sé mi luz, enciende mi noche. Sé mi luz, enciende mi noche, mi noche. Sé mi luz, sé mi luz, enciende mi noche. Sé mi luz, enciende mi noche.
sé mi luz, enciende mi noche, mi noche, sé mi luz, sé mi luz, enciende mi noche, sé mi luz, enciende mi noche. Sé mi luz, enciende mi noche, mi noche, sé mi luz. Les invito a que espontáneamente cada uno diga un renglón en voz alta a nombre de todos, el que guste. Señor, creo en ti con toda mi persona. Con mi corazón te amo. Con mi voluntad hago tu obra. Quiero conocerte, amarte, seguirte y proseguir tu causa. Dame amor a los evangelios para que tenga un gran interés de estudiarlo. Abre mi mente como abriste la de tus discípulos el día de Pascua. Dame la sabiduría Dame la sabiduría espiritual para que los estudie y asimile internamente. Quisiera, Señor, sentir lo que estudio, llevarlo a la práctica y comunicarlo a los demás. Ven Espíritu Santo y dame el verdadero conocimiento del Señor. Haz que este estudio del Evangelio sea verdadera oración y que el Señor se haga presente dentro de mí. Virgen María, Virgen María, enséñame a escuchar la palabra de Dios y a seguir a Jesús. Amén. 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 Pues Padre bueno, te pedimos que tu palabra sea nuestra luz, que ilumine siempre en nuestra vida, que ilumine nuestro caminar como discípulos y discípulas tuyos, que podamos, a la luz de tu palabra, avivar nuestra iglesia local, nuestra parroquia, y vivir más profundamente comprometidos en comunidad de hermanos. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Muy bien, pues vamos entonces a iniciar con este tema sobre la iglesia en el Evangelio de Mateo. Quisiera primero que nada, para no perdernos, presentarles qué es lo que vamos a trabajar acá, cuáles son los pasos que vamos a dar el día de hoy. Entonces, primero vamos a hablar sobre el carácter eclesial de Mateo, muy brevemente. Luego, el Evangelio de la iglesia de Antioquía. ¿Se acuerdan que Mateo pues, fue escrito allí en Antioquía de Siria? Entonces, hablaremos un poquito de esta configuración de la iglesia. Luego, la base cristológica de la eclesiología de Mateo, es decir, cómo concebían a Jesús en la iglesia de Mateo. ¿Quién era Jesús para la iglesia de Mateo? Luego, el discipulado, es otro rasgo muy importante en Mateo. Y luego, directamente, algunas características de la iglesia de Mateo, que es fraterna y es continuadora de la misión de Jesús. Y finalmente, la iglesia como cuerpo mixto, que ya veremos qué significa eso de cuerpo mixto. Bien, son entonces 6 pasos que vamos a dar esta noche. Ojalá que podamos terminarlos y luego hacer el ejercicio de aprendizaje a través del Jeopardy. Entonces, vamos a iniciar con la primera parte. Es el carácter eclesial de Mateo. Bien, el tema que estamos iniciando hoy es un tema central en el Evangelio de Mateo. Siempre se ha considerado eclesial por 3 razones. Primero, por su carácter doctrinal.
¿verdad? Pues, como bien sabemos, este evangelio tiene grandes discursos o síntesis doctrinales. Ya el padre Hilario nos explicaba de ello un poquito con la estructura de los 5 libros que algunos han comparado con el Pentateuco, ¿verdad? Lo que le hace a este evangelio, especialmente un evangelio adecuado para la catequesis y la enseñanza. Algunos piensan también para la literatura. También, pues este evangelio ha sido el evangelio más considerado en la iglesia y también es el evangelio más comentado por los santos padres de la iglesia. Entonces, primera razón de ser un evangelio eclesial es por este carácter doctrinal. Bien, también decimos que es el único evangelio que utiliza la palabra iglesia. O sea que ni Marcos, ni Lucas, ni Juan emplearon este término. En griego, iglesia se escribe eclesía. Y Mateo lo utiliza en 2 sentidos. Allí, en el capítulo 16, versículo 18, utiliza este término referido a la iglesia universal. ¿Se acuerdan ese pasaje que dice, verdad? Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y luego, en el capítulo 18, referida a la iglesia local o a la asamblea particular. Cuando dice, por ejemplo, si tu hermano te ofende, hácelo saber a solas. Si no te hace caso, ante 2 testigos. Y si no te hace caso, díselo a la comunidad. Entonces, para Mateo, el término iglesia, recuerden, es empleado en este sentido como iglesia universal y luego también como esta asamblea o iglesia local. Y bien, por último, ¿verdad? Decimos que es considerado este evangelio un evangelio eclesial porque es eclesialmente transparente, valga la redundancia. Al leer el evangelio de Mateo, se percibe claramente la vida de una comunidad. Se perciben allí sus problemas, se perciben sus preocupaciones. Entonces, decimos, ¿verdad? En síntesis, que este evangelio es considerado eclesial por su carácter doctrinal, porque es el único que utiliza la palabra iglesia y porque es eclesialmente transparente, es decir, refleja la vida de la comunidad. Son 3 razones por las que es un evangelio eclesial. Y las digo así sintéticamente, pero pues son muy importantes, ¿verdad? Bien, entonces esto es el carácter eclesial de Mateo. Luego viene el evangelio de la iglesia de Antioquía. Este también es un recorderis, porque si ustedes hacen memoria, el padre Hilario también nos compartió ampliamente algunos de los rasgos más importantes de esta primitiva iglesia situada allí en Antioquía de Siria. Entonces, esta iglesia es especialmente importante porque se supone que allí fue escrito este evangelio en la 2ª generación cristiana. Recordemos que primera generación son los que conocieron a Jesús, los que compartieron con él, los que vieron sus milagros, los que lo escucharon. La 2ª generación cristiana es aquellas personas que conocen a Jesús a través de los primeros testigos, es decir, los que sí conocieron a Jesús. Entonces, Mateo es escrito en esta iglesia en la 2ª generación cristiana. Me parece importante como volver a ubicar este mapa donde está Antioquía y donde está Jerusalén. Vean ustedes Jerusalén, aquí donde está moviéndose el mouse, ¿sí lo ven? Entonces, en esta zona limítrofe a Jerusalén, alrededor de Jerusalén, es donde se desarrolla fundamentalmente la actividad de Jesús y por ende de los primeros discípulos. Pero cuando viene el acontecimiento, el gran acontecimiento de Pentecostés, los discípulos que están aquí en Jerusalén, entonces se lanzan a una gran misión evangelizadora. Y entonces es cuando nace esta iglesia de Antioquía.
que está aquí. En este circulito rojo podemos observar dónde está Antioquía. Actualmente, pues este es territorio de Turquía, actualmente. Y en el tiempo del Imperio Romano, pues esta fue una de las principales ciudades, ¿verdad? Como podemos ahorita denotar, ¿no? Es la segunda o la tercera ciudad más importante del Imperio Romano. Entonces, Antioquía no era cualquier cosa. Si la primera ciudad en importancia, obviamente, era Roma, Antioquía bien podría ser la segunda ciudad en importancia o la tercera. Es decir, la decisión que se hayan ido allí los primeros discípulos, pues es una decisión de una gran envergadura, porque quiere decir que van a una ciudad de una especial relevancia en el imperio. Entonces, habla de la fuerza de carácter, de la determinación que tenían de evangelizar y de hacerlo en los lugares más poblados y más importantes del imperio. Es una ciudad, por lo mismo, decimos cosmopolita o cosmopolita. Esto significa que aquí hay personas que hablan muchas lenguas, que vienen de muchas partes. Obviamente, al ser una ciudad tan importante, pues vienen personas de muchos lugares. Incluso vienen personas de China. Se ha descubierto pues que hablaban esos idiomas. Y por eso el griego era la lengua franca, que permitía en esta ciudad que todo se entendiese. Entonces, digamos, hablaban el griego para que todos se entendieran y mantenían la lengua originaria, cada persona de su lugar de origen. Eso hacía muy interesante esta ciudad, ¿no? Es como si nosotros ahorita nos subiéramos a Ibérica, por ejemplo, al camión, vamos al centro, y fuéramos escuchando que la gente allí, pues hablan unos hablan tagalo, por ejemplo, el lenguaje de los filipinos, otros hablan el chino, otros hablan el español, otros hablan el inglés, otros el italiano, otros el alemán, etcétera, etcétera. Así era esta ciudad, así en esa gran riqueza cultural, pero al mismo tiempo todos sabían hablar el griego para poder entenderse. Había una importantísima comunidad judía en este lugar. Es decir, al hablar de comunidad judía, pues estamos hablando de la religión judía, aquella de respetar los 613 mandamientos o preceptos que tenían, ser muy rigurosos en la purificación, guardar todos los ritos, conocer toda la Torá o la ley de Moisés, y era una importante comunidad judía después de Jerusalén, la que había allí en Antioquía. Bueno, pues este es grosso modo el contexto en donde vive esta iglesia naciente por los primeros discípulos después de Pentecostés. Fue una ciudad clave entonces para el origen del cristianismo. Los helenistas huyeron de Jerusalén al darse una violenta persecución contra la comunidad que residía en dicha ciudad y se dispersó por Judea y Samaria. Entonces, imaginemos, los helenistas eran aquellos judíos de habla griega, ¿sí? Entonces, al darse una persecución en Jerusalén, recuerdan cuando en el año 70, culmen de esta persecución es la destrucción del templo, entonces todos salen huyendo y entonces muchos llegan a residir a esa ciudad. Posteriormente llegaron a Antioquía, donde se predicaba únicamente a los judíos. Pero es interesante que también a partir de ese momento empieza también a predicarse a los griegos, es decir, a los paganos. Esto es importante, es decir, los primeros cristianos que eran judíos eran al mismo tiempo respetuosos de la tradición judía. Cuando llegan a Antioquía, se abren al mundo pagano. Y esta apertura es muy significativa para la iglesia primitiva. La gran originalidad de esta iglesia es que fue la primera donde se incorporaron a la comunidad cristiano-paganos,
a los que no se obligó previamente a circuncidarse ni a convertirse al judaísmo. Cuando los de la iglesia de Jerusalén se enteran de semejante novedad, entonces mandan allá a Bernabé. Y Bernabé va por Pablo. Y entonces los dos se encaminan hacia Antioquía. Bernabé pues era un apóstol de mucha confianza para la comunidad y por eso es enviado a Antioquía a observar cómo así que están conviviendo comunidades de cristiano-paganos con comunidades de judio-cristianos. Y entonces llega Bernabé, llega Pablo hacia Antioquía. Pero la historia no termina ahí. En el año 42, también Pedro tiene que salir de Jerusalén y llega a Antioquía. Y ahí entra con Pablo en una comunidad en donde convivían pagano-cristianos y judío-cristianos. Imaginen ustedes a los judío-cristianos que se tienen que lavar hasta los codos antes de comer y los paganos que realmente esos ritos no les importan, ni siquiera los conocen. Y sin embargo, son capaces de convivir y de sentarse a la mesa ambos, los judío-cristianos y los pagano-cristianos. Comparten la mesa ambos grupos, lo cual significa que los cristianos procedentes del judaísmo eran personas abiertas. Esto es bien importante. Eran personas de mente abierta, capaces de convivir con lo diferente y de aceptar las diferencias, y capaces también de relativizar los valores de la pureza ritual y, por tanto, de participar a la mesa y convivir con cristianos procedentes del paganismo. ¿No les parece esto una comunidad bien bonita? O sea, la comunidad de Antioquía, una comunidad que es de puertas abiertas, de corazón abierto, para sentarse a compartir vida y fe con personas diferentes. Es decir, que piensan distinto, que son de un origen diferente, que tienen otras tradiciones, otras costumbres, y sin embargo son capaces de compartir. Y lo que les une es la fe en Jesús. Esto es algo padrísimo, es algo bellísimo en esta iglesia de Antioquía. Pero resulta que la iglesia cambia. ¿Qué la hizo cambiar? Pues bueno, empiezan las discusiones, empiezan ahí las diferencias. ¿Por qué empezaron estas diferencias? Llegan a Antioquía un grupo de cristianos de Jerusalén. Estos cristianos de Jerusalén eran pertenecientes al grupo de Santiago. Se trata de un grupo de judeocristianos bien estrictos, dijéramos hoy, bien conservadores, que no aceptan lo que está pasando en Antioquía, porque según ellos, en fidelidad a su conciencia, no se pueden sentar a la mesa, no pueden participar de la mesa y convivir tranquilamente con paganos o con cristianos que proceden del paganismo. Y esta concepción del grupo de los que llegan de Jerusalén, que pertenecen al grupo de Santiago, es la que empieza a armar la discusión. ¿Me expliqué? O sea, todo estaba muy bien, todo estaba tranquilo, ya habían aprendido a convivir con las diferencias, pero llega un grupo de conservadores recalcitrantes de Jerusalén y dicen, ¿cómo así? Que están aquí conviviendo judíos con paganos, eso no puede ser posible. Y se arman las discusiones y empieza la división. ¿Qué es lo que pasa? Ahí está Pedro y Pablo en esta foto que les tomaron, un poco entristecidos y compungidos. ¿Por qué? Porque se habían agarrado los dos. Surgió entonces que un famoso conflicto entre Pedro y Pablo. Porque cuando llegó entonces este grupo perteneciente al grupo de Santiago, entonces Pedro toma partido. Pedro, que había aprendido a convivir con pagano cristianos y con judío cristianos, toma partido por los que venían de Jerusalén pertenecientes al grupo de Santiago. Y entonces Pablo le dice, pues ¿cómo se te ocurre? Si tú ya habías compartido con nosotros, ya no tenías problema de sentarte a la mesa con los pagano cristianos. Y entonces se lo reclama públicamente y entonces
allí empieza la discusión y se enfrentan. Claro, porque Pedro es de origen judío y al ver que estos llegan con esa fuerza, se toma partido por ellos y empieza la división. El asunto es que Pablo no nos describe cómo termina el conflicto, pero parece que él tiene que irse de Antioquía y entonces empieza a convertirse en un misionero autónomo y el conflicto se resuelve pues zanjando una comunidad en Antioquía en donde prevalece la postura de Pedro. Ya no se hace una comunidad abierta como era la tendencia de Pablo, pero pues tampoco se hace tan recalcitrantemente conservadora como la tendencia del grupo de Santiago de Jerusalén. Entonces queda una iglesia en sentido moderado. Como dice aquí, el cristianismo en Antioquía es un judeocristianismo moderado representado por la figura de Pedro. Creo que la historia de esta iglesia de Antioquía pues es generadora de un gran aprendizaje, ¿verdad? De un gran aprendizaje que la iglesia primitiva acuña para poder vivir abierta al diálogo, abierta a la diferencia y abierta a la fidelidad al Espíritu de Jesús, no a la ley. Y esa síntesis es lo que arroja después esta iglesia en Antioquía. Bien, pues esto es grosso modo cómo está configurada esta iglesia. Espero que este contexto pues haya sido claro, si no después abriremos un poquito a las preguntas. Pero la gran riqueza de esta historia es los aprendizajes que decantan en esta iglesia primitiva y además pues que detona también una gran misión para otros lugares. Pasamos entonces ahora a cómo es la base cristológica de la eclesiología de Mateo. A lo mejor estos términos parecen a trabalenguas, ¿verdad? La base cristológica significa cuál es la concepción de Jesús, cómo esta comunidad piensa a Jesús. ¿Quién es Jesús? Este ejercicio de responder ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para la comunidad? Es muy importante y es muy rico, porque desde la concepción que se tiene de Jesús, desde esa concepción se vive, se actúa, se comparte. Y esa concepción es la que genera un modo de ser comunidad, es decir, una eclesiología. ¿Cómo se concibe a Jesús en la comunidad de Mateo? Es lo que significa este título, la base cristológica de la eclesiología de Mateo. Pues bueno, decimos que todas las comunidades cristianas se caracterizan por su fe en Jesús, ¿cierto? Todas las comunidades tienen una fe en Jesús. Podemos entonces preguntarnos, ¿cómo comprenden a Jesús y cómo vinculan esta comprensión con el concepto de iglesia? Veamos. ¿Ustedes saben qué significa este dibujito? ¿Quién nos dice? ¿Quién nos dice? Sí, cuando Goliat le pegó a... ¿cómo no? David contra Goliat. Exactamente. Bueno, este dibujo evidentemente nos remite a David. David, un gran personaje en la historia de Israel, ¿verdad? Que aquí está enfrentando a Goliat, sabemos la historia, que lo vence con una pedrada que lanza con su honda y que después David es consagrado rey de Israel. Y entonces, para Mateo, esto es importante. Jesús es el hijo de David. Esta primera afirmación que podemos describir del modo de concebir a Jesús es porque aquel en quien se cumplen las promesas que Dios había hecho a su pueblo. Es decir, Dios había hecho muchas promesas al pueblo de Israel
y había hecho promesas a través del rey David, muchas cumplidas en él, pero muchas otras también cumplidas en los descendientes de David, ¿verdad? Y en Jesús se sintetiza el cumplimiento de las promesas que Dios ha hecho a su pueblo. ¿Ustedes se acuerdan cómo inicia el Evangelio de Mateo? A ver, vamos a checar el inicio de Mateo. Si tienen La su Biblia a la mano. genealogía de Jesús. Exacto, es la genealogía de Jesús. Y entonces uno dice, bueno, ¿y por qué nos pone al inicio una lista impresionante de nombres? Bueno, pues ya lo veíamos también, ¿verdad? Aquí lo que estamos entendiendo es que para Mateo, su evangelio inicia con la afirmación de que Jesús es el culmen de las promesas de Dios y que justifica con esta genealogía que Jesús está vinculado con la historia del pueblo de Israel que describe el Antiguo Testamento. Por eso para Mateo es importante afirmar, es el hijo de David, porque se está dirigiendo a una comunidad judeocristiana y entonces con esta afirmación está diciendo, aquí hay una continuidad en el plan de salvación de Dios. Pero no solo una continuidad, sino que hay una realidad con la que se culmina el plan de salvación de Dios en la vida, obra, muerte y resurrección de Jesús. Esto significa que es hijo de David, ¿verdad? Entonces, en el Evangelio de Mateo se invoca a Jesús como Señor, ¿verdad? Señor de la historia también. Bueno, pues estos son algunos textos que ejemplifican dónde se describe hijo de David. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, ya lo vimos ahorita la genealogía. ¿Se acuerdan cómo sana a dos ciegos, verdad? Hijo de David, ten compasión de nosotros, le dicen ellos. Cómo sana a un endemoniado, ¿verdad? Y también ahí aparece que el endemoniado le dice hijo de David. O la mujer cananea, ¿verdad? Pues hijo de David, ten compasión de mí, mira que mi hija tal, ¿no? Entonces, son varios pasajes, los dos ciegos que están al borde del camino, que para Marcos es un solo ciego, pero también ellos le gritan, ¿verdad? Hijo de David, ten compasión de nosotros. Son textos que ejemplifican estas afirmaciones de cómo para Mateo Jesús es hijo de David. El día de mañana que ustedes, o esta noche de una vez que descarguen este material que dejamos en la página, pues la tarea es que pudiéramos volver a los textos y luego subrayar esto, ¿verdad? Cómo aparece para Mateo este concepto, que Jesús es hijo de David. Bien, esto es lo primero. Y lo segundo, también para Mateo, Jesús es hijo de Dios. Entonces, es otra afirmación. Jesús es presentado en Mateo como hijo de Dios. Pero un hijo de Dios que no deslumbra con signos fantásticos, sino que cumple la voluntad de su Padre. Este rasgo también es bellísimo en el Evangelio de Mateo, ¿no? Que Jesús es hijo de Dios, que escucha y que cumple la voluntad del Padre. Podemos ver el bautismo de Jesús, ¿no? Cuando se abre unas nubes y se escucha la voz del Padre, ¿verdad? Este es mi hijo muy amado. O también cuando se cura a dos endemoniados, ¿no? Que los endemoniados le dicen, ¿quién es con nosotros, hijo de Dios? O cuando camina sobre el agua y que los apóstoles dicen, verdaderamente este es hijo de Dios. O en la transfiguración, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando sube con algunos discípulos y también escuchan la voz del Padre que confirma, este es mi hijo amado, escúchenlo? O cuando ya Jesús muere en la cruz y que sienten un terremoto y rayos y se oscurece el cielo, y entonces los soldados que están ahí rodeando, ellos confiesan y dicen, verdaderamente este era hijo de Dios. Entonces, bueno, son algunos ejemplos, entre otros, donde para Mateo también se afirma que Jesús es hijo de Dios. Entonces, vale la pena también verificar estos textos y ahí subrayarlos en nuestra Biblia y ubicar este título que a Jesús se le da en el Evangelio de Mateo.
Jesús es hijo de Dios. Pero también para Mateo, Jesús es el Emmanuel, Dios con nosotros. Y esta afirmación también es muy, muy importante, ¿verdad? Dios con nosotros. Podemos recordar 3 textos claves y exclusivos del Evangelio de Mateo. Entonces, el primero, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El segundo texto es en Mateo 28:20. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Esa afirmación de yo estaré con ustedes. Es lo que significa Emmanuel, ¿no? El Dios con nosotros. Y por último, el siguiente pasaje es del capítulo 18, versículo 20. Donde estén 2 o más reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Vean ustedes entonces, para Mateo decir que es Jesús el Emmanuel, sí, tiene un profundo sentido. Es el Dios con nosotros, el Dios que está siempre hasta el final de los tiempos y el Dios que se hace presente cuando la comunidad se reúne en su nombre. Esto es bellísimo. Para nosotros, hacer presente a Dios en cuanto que nos reunimos a orar, en cuanto que nos reunimos a celebrar la Eucaristía, en cuanto que nos reunimos a estudiar su palabra, poder vivir en la confianza de que Dios está siempre con nosotros. Bueno, son afirmaciones que tienen un muy profundo sentido para nuestra fe, para nuestra vida de fe personal y comunitaria. Bien, pues es importante, ¿verdad? Aquí como profundizar en un punto que es importante profundizar. Se trata, Mateo, ¿verdad?, de un evangelio como dirigido a una comunidad judío-cristiana. Por eso tiene muy presente toda la tradición del Antiguo Testamento. En el judaísmo tenía mucha importancia la fórmula de la alianza. Esa fórmula es: yo estaré con ustedes y ustedes serán mi pueblo. Esta fórmula vale la pena aprendérnosla, ¿no? Cuando decimos, a ver, ¿cuál es la fórmula del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento que les permitía autocomprenderse como el pueblo de la alianza? Pues esa promesa que Dios les había dicho: yo estaré con ustedes y ustedes serán mi pueblo. Por eso, Mateo hace una reinterpretación cristológica de esa fórmula del pueblo de Israel, con la cual la comprendida presencia de Dios con su pueblo se verifica por medio y a través de Jesús de Nazaret. Por eso este último título que mencionamos, Jesús es Emmanuel, el Dios con nosotros, viene a actualizar esa promesa que el pueblo de Israel tenía. Y por eso es muy importante esa fórmula. Por tanto, Jesús es la presencia de Dios en medio de su pueblo. Merece una atención especial el texto con el que termina el Evangelio. Yo les invito a que pudiéramos ver ese pasaje. Busquen en su Biblia Mateo 28, 16, 20. Los 11 discípulos partieron para Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, se postraron ante él, aunque algunos todavía dudaban. Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Este texto que acabamos de escuchar, muchas gracias por leerlo en nombre de todos, por proclamarlo en nombre de todos. Yo creo que vale la pena también encerrarlo en un recuadro en nuestra Biblia, así con un color bonito que les guste a ustedes, porque este pasaje con el que termina básicamente el Evangelio es central para Mateo. Noten ustedes que aquí hay 2 afirmaciones cristológicas, ¿no?
la que está en moradito. Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ya lo veíamos, ¿no? Entonces, en medio de esas dos afirmaciones cristológicas, hay un mandato eclesiológico. Es el centro del texto, ¿verdad? El resucitado dice, vayan y hagan discípulos a todas las personas, a todas las gentes. Creo que este texto, este pasaje, esta perícopa que acabamos de escuchar, es central para la vida de un cristiano. O sea, para tu vida y para la mía, es fundamental entendernos así, de esta manera, ¿no? Que Jesús nos ha enviado y que Él va a estar con nosotros. Esta afirmación hay que guardarla en el corazón, en la mente, en nuestro anhelo, en nuestro horizonte de vida, en nuestro proyecto personal de vida, en nuestro sentido de vida, en nuestra meta de cada día. Tú eres enviado, tú eres enviada. Y yo soy enviado, cada uno de nosotros somos enviados, y somos enviados y no vamos solos, porque Jesús está con nosotros y estará cada día. Así que cuando haya dificultades, cuando haya torones, cuando haya conflictos, cuando haya oscuridad, cuando haya tiniebla, volvamos a esa identidad. Jesús está con nosotros y Él nos dará luz, nos dará confianza, nos dará sabiduría, nos dará fuerza para caminar. Este pasaje es muy importante y ojalá avive nuestra identidad, nuestro sentido cristiano, nuestro sentido más profundo de fe. Y por eso me parecía, por eso decía yo, pues que es importante profundizar aquí en este punto. La actualización de la fórmula de la alianza en el Antiguo Testamento, que es esta promesa de que Dios estará con nosotros, que Jesús es la presencia de Dios en medio de su pueblo y que Él nos ha enviado porque Él cuenta con nosotros para continuar su obra de reino. Esto es. Bien, aquí terminamos entonces este punto. Ahora pasamos al discipulado en Mateo. Me voy rapidito porque si no, no vamos a acabar. Dice, Mateo solo habla de los apóstoles en el capítulo 10, versículo 2, cuando da los nombres de los 12 apóstoles. Pero el concepto clave en la eclesiología de Mateo es el de discípulo. Vean ustedes, eso es bien bonito. El concepto clave es el de discípulo. Para Mateo, ser cristiano es ser discípulo de Jesús. Valdría la pena que nosotros también tuviéramos esa conciencia, esa concepción. ¿Quién eres tú? ¿Qué religión tienes? Bueno, yo soy discípulo de Jesús. Discípulo es el que sigue a un maestro. Discípulo es el que busca parecerse a su maestro. Discípulo no es él la referencia es el maestro. Por eso para Mateo es tan importante el concepto de discípulo, porque le da toda la centralidad a Jesús, que es maestro, que enseña, que va adelante, y también el discípulo que está aprendiendo del maestro, que sigue al maestro, que vive como el maestro y que asume la causa del maestro. Esto es bien importante y bien bonito también. Entonces, el discipulado en Mateo. Discípulos no son solo los del pasado. Pues los que enviaron, los 72 que enviaron por allá, vayan y anuncien a las personas bautizándolas. Sí, ellos sí. Pero también somos todos los creyentes posteriores, también somos discípulos de Jesús. Por eso cuando en el Evangelio de Mateo se refiere a los discípulos, está hablando de unos personajes del pasado y a la vez de los seguidores de Jesús de hoy, de su tiempo, de los miembros de la comunidad, de los lectores del Evangelio. Por eso decimos, tú eres discípulo, yo soy discípulo de Jesús, somos discípulos de Jesús. Según Mateo, el discípulo de Jesús se caracteriza por dos rasgos fundamentales. El primer rasgo es que tiene que guardar las enseñanzas de Jesús. Así dice Jesús, ¿verdad? Enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Entonces, un rasgo fundamental del discípulo es el que guarda las enseñanzas de Jesús.
las guarda en el corazón, las guarda en la mente, las guarda como criterio de vida, de conducta, como manera de proceder. Y el segundo rasgo es que el discípulo se caracteriza por confiar en el Señor resucitado, presente en medio de su comunidad. Como ya decíamos, por confiar en el Emmanuel, en el Dios con nosotros. Entonces, un discípulo guarda las enseñanzas y vive con una profunda y radical confianza en el Señor resucitado. Bien, entonces ahora pasamos a este siguiente tema. La iglesia de Mateo 1. La iglesia de Mateo 1. A ver, yo quisiera hacer un ejercicio. Una palabra que describa a esta imagen, que se les venga a la mente. Inclusión. Inclusión, bien. Comunidad. Comunidad, bien. Iglesia. Unidad. ¿Perdón? Iglesia. Fraternidad. Hermandad. Hermandad. Comunidad. Comunidad, Universalidad. fraternidad, hermandad. Bueno, Solidaridad. Iglesia. Igualdad. Inclusión. por ahí van, ¿verdad? Eso. Inclusión, iglesia, comunidad, fraternidad, hermandad, igualdad. Igualdad. Bueno, pues Honestidad. Solidaridad. Convivencia. No, amor, está bien. Integración. Pero que yo ya estoy sentada sola en una. Alegría. Alegre. genial. Bueno, pues esos rasgos que ¿Cómo? ustedes han mencionado, No, en esa. Mateo los sintetiza en esta palabra. Fraternidad. La iglesia de Mateo es una fraternidad. Y a partir de ese conflicto que hubo entre Pedro y Pablo, se aprende muchísimo la iglesia de ser una comunidad que nunca falte a este criterio. ¿Y cómo lo describe Mateo? Vean ustedes. Es súper interesante. Para Mateo, la iglesia, la comunidad, la iglesia de Mateo, tiene que ser una fraternidad, una gran fraternidad. En Mateo 28, 9 a 10, está describiéndose la resurrección de Jesús. Ya estamos en el final del Evangelio. Entonces van unas mujeres, se les ocurre ir de mañana a visitar al sepulcro, y en el sepulcro se les aparece un ángel que les dice, pues no, vayan a Galilea, ahí encontrarán a Jesús. Y ellas van corriendo a anunciarle a los discípulos, y en el camino les sale al encuentro Jesús, y ellas le agarran los pies, lo adoran, y Jesús les dice, no teman, vayan a avisar a mis hermanos que vayan a Galilea, que allí me verán. Estas son palabras de Jesús. Avísenle a mis hermanos. Para Mateo es muy importante comprender que Jesús trata a su comunidad como hermanos. Y este rasgo en la iglesia no debe de faltar jamás. Somos hermanos y hermanas. Este es un rasgo fundamental, por eso no ha de perderse la fraternidad. La fraternidad es fundamental para Mateo. Los discípulos aparecen así como hermanos de Jesús y como hermanos entre ellos. Los discípulos, recuerden, de ayer y de hoy, hemos de aparecer como hermanos de Jesús y como hermanos entre nosotros. Jesús en el capítulo 23 de Mateo está recriminando el afán por títulos, por dignidades, por honores, porque descubre que en la sociedad de su entorno se reclaman los títulos. Y considera que en la comunidad cristiana no puede ocurrir lo mismo. Y por eso les dice, ustedes en cambio no se dejen llamar maestro, uno solo es maestro. Y todos ustedes son hermanos. También en la sociedad judía había un fuerte concepto patriarcal o sentido patriarcal. Por eso Jesús dice, no llamen a nadie padre en la tierra, porque padre es uno solo.
el Padre Celestial. Por eso no someterse a ningún patriarcado, porque únicamente Dios es Padre. Vuelve a confirmar ahí que somos hermanos. Entonces, la estructura patriarcal no debe proyectarse al interior de la comunidad cristiana. Otra vez, Mateo afirma, ha de reinar una fraternidad radical. Y por último, ¿se acuerdan el pasaje de los Zebedeos, que llega la mamá de los hijos de los Zebedeos y entonces le dice a Jesús, pues que se siente uno a tu derecha y otro a tu izquierda? Y entonces Jesús reacciona, ¿no? Saben que los jefes de las naciones las dominan como señores absolutos y los grandes las oprimen con poder. No ha de ser así entre ustedes. El que quiera llegar a ser grande, hágase servidor. Entonces, la fraternidad también consiste en la decisión de tener una relación de servicio a los demás. Nunca encima y nunca de poder. Qué importante es la expresión de Jesús. No ha de ser así entre ustedes. La iglesia no puede organizarse al modo como está organizada la sociedad, compitiendo, descalificándose unos a otros, hablando mal de unos de otros. Dentro de la iglesia tiene que visibilizarse unos valores nuevos. Tiene que haber mucha más fraternidad. Ojalá esto nosotros pudiéramos entenderlo con toda su hondura, con toda su profundidad. Y entonces donde estemos, siempre cultivemos la fraternidad, generemos ambientes fraternos. Nos saludemos, salgamos al encuentro, compartamos cómo estamos. Nunca le permitamos a nadie que se exprese mal de nadie, sino siempre buscando la fraternidad. Quien habla mal de otro, divide, daña a la comunidad. Es algo que no podemos permitirnos. No podemos permitirnos. Bien, pasamos ahora al siguiente rasgo de la comunidad. ¿Qué les dice esta imagen? Las sandalias del Estamos en pescador. camino. Salir al encuentro. Vamos en camino, salir al encuentro. Seguir a Los Jesús. pasos de Jesús. Seguir a Jesús. Sígueme. Misión. Y seguir a Cristo. Para Mateo, este seguimiento de Jesús continúa diciéndolo de esta manera. La comunidad prosigue la misión que inició Jesús. Entonces, por eso cuando Jesús manda decir a través de las mujeres a quienes se les aparece, vayan y díganles que vayan a Galilea, que allí me verán, les está diciendo, vayan a donde todo inició, para que ustedes ahí continúen esa misión. Entonces, la iglesia de Mateo es una iglesia continuadora de la misión de Jesús. Ha de ser continuadora de la misión de Jesús. Por eso es importante que nosotros nunca nos sentemos y digamos, bueno, pues yo ya serví mucho tiempo, ya me toca descansar. No, todos somos y necesitamos mantenernos en esta tesitura, en este talante del servicio. Este ser continuadora de la misión de Jesús está expresado sobre todo en el capítulo 10, donde se dice, ¿verdad? Al ver la muchedumbre, Jesús sintió compasión de ella porque estaban vejados y abatidos como ovejas sin pastor. Es decir, Jesús que se conmueve, que se conduele, están como ovejas sin pastor y quiere realizar una misión. Esa actitud ha de ser la actitud del discípulo. Ver quién está abatido, quién tiene necesidad, quién no conoce a Jesús, quién carece de fraternidad, quién carece de perdón, quién vive en violencia, quién vive en pobreza y movernos a la acción. Jesús, ante la situación del pueblo, siente compasión. Qué importante es la compasión como móvil en la vida de Jesús. La compasión. Jesús es entonces el sacramento de la compasión de Dios en medio de los hombres y en medio de la historia.
sacramento de la compasión de Dios. Jesús envía a los discípulos para que hagan lo mismo que él hizo, para que enseñen lo mismo que él enseñó. Y también les advierte, les espera el mismo destino que me espera a mí. Es decir, quizás el rechazo, quizás el conflicto, quizás la crítica y quizá hasta la entrega de la vida. El discípulo entonces ha de ser consciente que ha de realizar lo mismo que hizo Jesús, enseñar lo mismo que enseñó Jesús y esperar también la entrega de la vida como Jesús. Para Mateo, la tarea de la iglesia es hacer lo mismo que él ha hecho, anunciar el mismo mensaje que Jesús. Estas son síntesis muy importantes. Hacer lo mismo que él ha hecho. O sea, sanar a los enfermos, ayudar a los pobres, perdonar, anunciar el reino de Dios. Es el mismo mensaje de Jesús. Realizar los signos del reino que Jesús realizaba, compartir el pan, compartir la túnica, dar de comer al hambriento, etc. Realizar esta tarea como expresión de un amor gratuito y desinteresado. Son 5 tareas de la iglesia. Vale la pena que las aprendamos. Hacer lo mismo, anunciar lo mismo, realizar los signos, realizar esta tarea como expresión de un amor gratuito. Y por último, tener confianza. Porque Dios es un Padre que vela por nosotros. Jesús es Emmanuel, la presencia de Dios en medio de la comunidad todos los días hasta el final de los tiempos. Y también cuando se hace de noche, cuando se levantan las olas, cuando nos da miedo, porque el viento es contrario, el Señor está en la barca. La barca es símbolo de la iglesia en Mateo. Allí, en esa barca, está Dios con nosotros. Nunca abandona a los suyos. Por eso, este rasgo que decíamos, la tarea de la iglesia es también vivir en confianza. Qué padre sería que pudiéramos nosotros como entender nuestra vida desde estas 5 claves que nos da el Evangelio de Mateo y preguntarnos, ¿cómo yo estoy haciendo lo que Jesús hizo? ¿Cómo yo estoy anunciando el mensaje de Jesús? ¿Qué signos de reino que Jesús realizaba yo realizo? ¿Y cómo vivo esto del amor gratuito y desinteresado? ¿Cómo me doy en gratuidad? ¿Y cómo está mi confianza en Dios? 5 rasgos fundamentales de la tarea de la iglesia. Muy bien. Bien, pues pasamos entonces a este último punto. La iglesia como cuerpo mixto. ¿Qué será eso? Dice que Mateo sabe que la iglesia no es una iglesia perfecta. Y eso significa cuerpo mixto. O sea, compuesto de realidades diversas. Cuerpo mixto. Es un peligro intentar hacer de la iglesia un grupo elitista. El grupo de los puros, de los perfectos, de los elegidos. Porque si así procediéramos, se incurre en un sectarismo, se incurre también en la intolerancia. Y también entonces desde ahí hay quienes se erigen como jueces implacables de los demás. ¿Ya te fijaste? ¿Y cómo es posible que tal persona todavía diga, todavía haga? Entonces, no es un grupo de los perfectos, de los elegidos, de los puros. Por eso habla de este pasaje de la parábola del trigo y la cizaña, que ubicamos aquí en el Evangelio capítulo 13, versículos 24 a 30. Con esta parábola Jesús quiere frenar el celo impetuoso, intempestivo o impulsivo de quienes quieren en realidad convertirse en los brazos justicieros de Dios en la historia. Algo que no puede hacer ninguna persona. Por eso Jesús, a través de esta parábola, nos invita a no ser intolerantes, a tener calma, a que llegue el momento. En la iglesia hay de todo.
Y nosotros no podemos zanjar las cosas con precipitación, expulsando a unos y a otros. Esta es una enseñanza. Cuerpo mixto, Jesús nos invita a ser pacientes, a caminar con la diferencia. Todo tiene su momento. También en la parábola del rey que invita a todos a la boda de su hijo, ¿se acuerdan? Vayan y salgan a los caminos, inviten a los que se encuentren. Entonces, Mateo nos dice que la iglesia es la comunidad de los hermanos, como ya decíamos, a los que todos están llamados, pero no todos son elegidos. Habrá que estar vestidos adecuadamente. ¿Qué nos hace ser elegidos? Pues el vestido, según esta parábola. ¿Se acuerdan que el rey entra al banquete y ve a uno que no tiene el traje de fiesta y le dice, ¿cómo tú viniste aquí sin traje de fiesta? ¿Qué significa el vestido de bodas? Pues es tener buenas obras, es haber vivido en una forma coherente. Entonces, eso es tener el vestido de fiesta, eso es poder entrar al banquete de bodas. Entonces, la iglesia no es la comunidad de los puros, de los elegidos, como ya decíamos, sino la comunidad de los que están llamados, pero que viven bajo una instancia crítica. Es decir, la responsabilidad en el presente, la necesidad de actuar bien y de hacer buenas obras. Esto es muy importante para Mateo. Sabernos responsables de lo que está pasando. La comunidad de Mateo se sabe responsable de lo que está pasando en el Imperio Romano y busca un cambio de actitud, un cambio de valores, una construcción de una sociedad diferente, y por eso nosotros hemos de buscar lo mismo. También con una necesidad de actuar bien, de actuar éticamente, correctamente bien, y de hacer obras buenas. Esta es la comunidad de Mateo. De los 5 grandes discursos de Jesús que pertenecen a esta obra de Mateo, ¿se acuerdan? El primero comienza con las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, etc. Quien pertenece a la iglesia, es decir, el discípulo de Jesús, ha de ser una persona que viva estas bienaventuranzas. Es decir, pobre de espíritu, manso, de corazón misericordioso, no violento, constructor de la paz, jugársela por la justicia, es el ideal cristiano. Llama la atención entonces cómo en el primer discurso aparece el ideal cristiano, y en el último discurso termina con la parábola del juicio final. El discípulo de Jesús tiene que dar de comer al hambriento, de beber al sediento, de vestir al desnudo, de visitar al enfermo y al que está en la cárcel. Lo que hagan con uno de estos hermanos más pequeños y más necesitados, conmigo lo están haciendo. Para Mateo, entonces, el ideal cristiano es vivir el espíritu de las bienaventuranzas y es vivir las obras de misericordia. Esto es fundamental. El discípulo así vive. Tiene esto como ideal, como anhelo, como sueño, como búsqueda de alcanzar esa meta de así vivirse. Es una viñeta que nos invita a examinarnos desde las bienaventuranzas. Jesús nos pide vivir este espíritu de las bienaventuranzas y la radicalidad de la misericordia de Jesús. Lo que está diciendo Jesús con estas palabras es que la iglesia, su comunidad de hermanos, tiene que ser el sacramento de la misericordia de Dios en medio del mundo, como Jesús lo fue. La iglesia debe ser expresión de un Dios que es amor, acogida, solidaridad, perdón. Y en esto, pues, es como una invitación a que así vivamos todos. O sea, como empujando esta iglesia que sea sacramento de misericordia. Pedro y Pablo pelearon. Tú y yo quizá podemos pelear, pero que la división nunca sea la última palabra. Nunca. Que la última palabra sea el perdón, la tolerancia, la comprensión, el volver a acoger, el volver a abrir los brazos y abrazar. Es la iglesia de Jesús.
Nada de que se pelearon, se dejaron de hablar, se pelearon y uno se fue. Qué importante es perdonar. Qué importante es vivir como signo o sacramento de la misericordia de Dios. Esta es una insistencia muy profunda. Esta es una realidad muy insistente en el Evangelio de Mateo, en la iglesia de Mateo. Y ha de ser entonces también una insistencia nuestra, que nunca nos permitamos una falta de perdón, que nunca nos permitamos un distanciamiento con alguien, que nunca nos permitamos que el resentimiento gane en nuestro corazón, que nunca nos permitamos faltar a la fraternidad, que nunca nos permitamos no ser la iglesia, sacramento de la misericordia y del amor. Antes de ir a jugar, si hubiera alguna pregunta. Padre, buenas noches. No es una pregunta, bueno, creo que sí. Me llama la atención en la primera parte del Evangelio de Mateo, cuando menciona en 3 ocasiones el número 14. Dice de 14 generaciones, de Abraham hasta David, hasta Jesús. ¿Tiene algún significado este número 14? Pero hay una parte también donde se menciona una parte en la Biblia del número 7, ¿verdad? Que cuántas veces tienes que perdonar, 70 veces 7, ¿no? Significa pues siempre, ¿no? Siempre hay que perdonar. Entonces me llamó mucho la atención esa repetición de las 3 veces del número 14. Sí, claro. La genealogía de Jesús es interesante ver ahí cómo se repiten, ¿verdad? Para explicar el origen de Jesús, Mateo, como ya decíamos, utiliza un recurso muy conocido en la antigüedad, que es la genealogía, porque las genealogías servían para conocer los antepasados de una persona. Y esto era pues de mucha importancia en la cultura mediterránea del siglo I, en la que una persona se entendía a sí mismo y era visto por los demás como parte de un grupo, especialmente del grupo del parentesco al que pertenecía. Entonces, para nosotros a lo mejor ahorita, pues nuestro apellido así basta, pero no sabemos quién es nuestro papá o el papá del vecino, de dónde viene. Para el pueblo de Israel, esto de la genealogía era muy importante, porque la familia era el depósito del honor acumulado por todos los antepasados, y cada uno de los miembros participaba de dicho honor y estaba obligado de alguna manera también a defender ese honor. Entonces, la intención de Mateo de comenzar su evangelio con esta genealogía es dar a conocer la ilustre ascendencia de Jesús, que se remonta nada menos que a David y a Abraham, presentándole así como un personaje muy honorable a los ojos de sus contemporáneos. Entonces, esta pregunta que hacen, ¿verdad?, de la estructura de la genealogía de Mateo, que son 3 grupos de 14 generaciones, enmarcados por un título cada una, ¿verdad?, y una conclusión. Entonces, el título del autor descubre sus intenciones. En Jesús confluyen las promesas hechas a Abraham y a David. La división entonces de estos 3 grupos de 14 es una construcción artificial. Con ella Mateo señala las grandes etapas de la historia de salvación. Abraham, David, la cautividad de Babilonia y finalmente Jesús, que inaugura en las etapas. Entonces, es posible que la triple repetición del número 14 de este evangelista, lo que preguntaban, haya querido evocar el nombre de David, cuyas letras hebreas, D, B, D, 3 letras, equivalían numéricamente a 4 más 6 más 4, es decir, 14. Y esa es la razón de repetir el número 14, para subrayar que la promesa de un Mesías, descendiente de David, tiene su cumplimiento en Jesús. Entonces recuerden que en hebreo se escribe D y esas letras equivalen numéricamente a 4 más 6 más 4. Y es por eso que se repite el número 14, como para hacer más énfasis en la descendencia de David, porque después así va a calificar Mateo a Jesús como hijo de David. ¿Respondí? ¿Más o menos? Sí, más o menos, padre, gracias. Padre, Ok.
Sí. Padre, una consulta, padre, y es motivo para que yo investigue un poco más, pero si me puedo ayudar en ese momento. Están dando el seguimiento a lo que nos explicaba con respecto a que Bernabé y Pablo estuvieron en Antioquía, y luego, pues cuando viene que la iglesia cambia, que es el conflicto entre Pedro y Pablo. Yo aquí me detengo, el conflicto entre Pedro y Pablo. Yo, padre, tenía la idea de que Pablo es de la segunda generación y Pedro es de la primera. ¿Conviven en ambos, padre? Sí. Bien, a ver, Pablo no tuvo la suerte de conocer a Jesús. Ajá. Y por eso decimos es ubicado en la segunda generación. Pero claro que los cristianos de primera y de segunda sí conviven. La diferencia entre unos y otros es el haber conocido o no a Jesús. Pero logran convivir, claro. Muchos de ellos. Gracias, padre. Gracias a ti por la Padre. pregunta. Padre, Sí, adelante, Amparo. esas diferencias que hubo entre Pablo y Pedro, ahora en nuestro tiempo, ¿ha arrastrado algún, no sé, soy ignorante en esa situación de las divisiones que hay entre judíos y cristianos o esas divisiones que hay dentro del cristianismo y judeocristianismo y todo eso actualmente, ahora, en el momento en que vivimos? Ya, No, ¿se ha arrastrado algo? No, aquí estamos hablando de la iglesia primitiva, nuestra iglesia en sus orígenes, que lograron entonces zanjar esa división y que la comunidad se mantenga viva y que no muera a partir o a raíz, o que no muera a causa de las divisiones que hubo. Muy bien. La división después de judíos y de los católicos, eso ya es tema de las religiones. Dentro de la religión católica lograron subsanar esa división y seguir creciendo como iglesia en unidad. Pues qué gran ejemplo, eso es hermoso. Un gran ejemplo, Gracias. claro que sí. Gracias. Gracias, padre. ¿En algún momento llegan a reconciliarse otra vez Pedro y Pablo? Sí, claro, ellos logran reconciliarse más adelante. Por eso creo que la discusión muy fuerte y acalorada que tuvieron y que dio origen a que Pablo saliera de la iglesia de Antioquía, donde incluso había sido líder, pero gracias a ello, luego Pablo se volvió con una grande fuerza misionera y empezó a emprender muchísimos viajes. Y en esos viajes vuelven a encontrarse y leer la historia hacia atrás como desde una óptica de fe. Entonces, por eso más adelante Pablo va a decir, yo presumo de mis divinidades, porque siempre en ellas se manifestó la grandeza de Dios. Y uno de los elementos de la grandeza de Dios fue la gran fecundidad que tuvo en su misión. Gracias. Gracias a ti, Gaby. Muy bien, pues vamos a pasar a hacer este ejercicio de aprendizaje. Desde luego que estas preguntas son de lo que compartimos hoy. Habrá quizá por ahí alguna de los temas pasados y que nos sirva para recordar. Entonces le doy la palabra a Beto, que nos va a indicar cómo estaremos configurados. Pues vamos a estar dentro de unos equipos y va a haber unos coordinadores. Los coordinadores pues nos van a estar motivando para llevar esta actividad. Pues vamos a iniciar y cualquier cosa pues ahí estamos en contacto. Pues vamos a seguir continuando. Leo, todo tuyo. Ya estamos todos aquí nuevamente. ¿Ya están todos? Sí, sí, sí. Excelente. ¿Cómo les fue? Bien. A ver esos equipos ganadores. Muy bien. Han sido todos. Muy divertidos. Bien. Ganamos conocimiento todos.
Como favoritismo. No nos quemen. Acuérdense que es iglesia mixta. Exacto. Se nos ha refrescado la memoria. Emocionante. Qué bueno, qué bueno. Es más Bueno, pues, práctico de que se nos quede de esa manera, padre. sí, ayuda, ¿verdad? Ayuda a dar un pequeño repasito. Sí. El juego, ustedes lo pueden consultar después si gustan. Estará en la página de internet de la parroquia y ahí lo pueden abrir. Es muy fácil de verlo y eso no es un ejercicio como para ayudar a recordarnos. Y bueno, pues yo les invito a que terminemos este momento, pues también agradeciendo a Dios que nos ha permitido estar y que podemos enriquecernos un poquito más de su palabra, poder como acercarnos al conocimiento de su palabra para caminar con mayor fidelidad a Dios. Ojalá que este tallercito muy sencillo de la palabra desde el Evangelio de Mateo aliente en cada uno de nosotros un deseo de conocer más a Jesús, de amarlo más, de mejor seguirlo, como que avive en nosotros un movimiento interno de conversión o que aliente un mayor deseo de vivir como Jesús, de anunciar su reino, de vivir haciendo sus mismas obras, de vivir más confiados en Jesús, de vivir alguno de los rasgos de esta iglesia de Mateo. Y que aliente en nosotros también el amor a la palabra, que sea nuestra referencia. Que ojalá que este cursito pues nos haya motivado a decir, bueno, Mateo, lo voy a leer. Si no me he permitido leerlo, voy a empezar a leerlo, voy a empezar a subrayar la palabra, subrayar aquellos pasajes que me parezcan más importantes, más significativos. Entonces, bueno, pues de eso se trata, ¿verdad? Ojalá pudiéramos hacerlo. Y entonces vamos a compartir esta oración para terminar nuestro curso. Les invito también que cada uno pueda leer un párrafo. Gracias, Señor, por regalarme tu evangelio. Gracias por enseñarme a leerlo. Gracias por ponerlo dentro de mi corazón. Gracias por conocerte y amarte. Gracias por nuestra comunidad, me da amor a los evangelios y me enseña a leerlos. Ilumina mi mente con la luz del Espíritu Santo y enciende en mi corazón el fuego de tu amor. Fortifica mi voluntad para que pueda llevarlo al mundo. Bendice mis esfuerzos para que den frutos de espiritualidad y apostolado. Amén. Amén. Gracias. Seguimos en camino. Un abrazo para cada uno, para cada una. Gracias. Gracias, Padre. Gracias.